a ratos no te de oigo. sonido. Sí, Ah, un momento. ¿Me escucha bien? ajá, Entonces, de la página 5 ese ejemplo sobre la isomería E y Z, si me podías o a todos o nos puedes volver a explicar más de esa isomería con ese ejemplo, por favor. la página 5. Ujú. Dice, sí, dice 5.1.1 isomería cis, trans, E y Z en alquenos. Ok, ok, vos dices el ejemplo que aparece. Vamos a ver. Hay uno que dice, ¿verdad? Hay dos que salen, uno que dice cis-x3eno y el otro es un trans, el de abajo es una cadena, que ahí ya sale la isomería, Este sí, de el de acá. abajo, ese mismo, ese mismo. Ok. em, Vamos a tratar de copiar el compuesto. A ver si esto me deja pegarlo en la pizarra. A ver, ¿por qué me sale esta pizarra así? Qué extraño, porque a veces me sale la pizarra así. Bueno, no importa, vamos a tratar de hacerlo. Ujú. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno hace un ejemplo de este tipo? Si están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, sí, por ahí me salen los cursores de ustedes y todo. Em, Hay que seleccionar la cadena principal, que es la cadena más larga, que contenga los dobles enlaces. Sí, básicamente, ¿verdad? Entonces, em, por ejemplo, esta que está aquí abajo, dejaría por fuera el- este doble enlace que sale hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la cadena más larga que contiene los dobles enlaces es esta de acá, ¿verdad? Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que numerarlos, ¿verdad? En este caso, lo que me va a dar una numeración más baja
en los dobles enlaces es iniciar por este lado, ¿verdad? Entonces puedo ponerles, ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría un alqueno, perdón, un alcano de 12 carbonos? Dodeca. Em, sí, dodecano, ¿verdad? Pero en este caso, ese dodecano sería como un dodecatrieno, ¿verdad? Porque tiene tres dobles enlaces. Entonces, empecemos por los que son sustituyentes, ¿verdad? Voy a ponerlos aquí un colorcito diferente. Aquí tenemos el cloro, ¿verdad? Y aquí tenemos este grupo de dos carbonos, que es un grupo etil, ¿verdad? Entonces, para darle el nombre, yo podría empezar por el cloro diciendo 8 cloro, ¿verdad? 4 etil. Decíamos que era como un dodecano, ¿verdad? Yo les decía, cuando tiene un alqueno, se cambia la terminación ano por eno. Es decir, si fuera un alqueno sería dodeceno. Pero en este caso son tres. Ahí se mantiene la A de dodeca, ¿verdad? Dodeca. Vienen las posiciones de los triples enlaces, que son en 3, en 5 y en 8, ¿verdad? 3, perdón, coma 5, coma 8, guión trieno. Pero me falta, antes de esto, ¿qué pasa con los dobles enlaces? ¿Verdad? Entonces, hay un doble enlace que está en la posición 3, ¿verdad? Entre los carbonos 3 y 4. En el carbono 3 solamente tiene un grupo que está dando en esta dirección, ¿verdad? ¿Qué pasa con el otro? El otro, otra vez, como hacíamos en otras ocasiones, yo entro a ver cuáles son los carbonos que están directamente enlazados a él, ¿verdad? Aquí tengo un carbono y acá tengo un carbono. Hasta ahí están empates. Ahora, el carbono del etil tiene otro carbono y dos hidrógenos, perdón, sí, dos hidrógenos, ¿verdad? El carbono, este de la izquierda, tiene un doble enlace, ese cuenta como si fueran dos carbonos directamente enlazados, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí la prioridad está hacia este lado, ¿verdad? Es decir, que el carbono 3 y 4, perdón, el triple enlace, perdón, el doble enlace del carbono 3 es E. ¿Por qué E? Porque los grupos, y esto ya lo pueden ver, están orientados en posición contraria, ¿verdad? Ahora yo me voy a venir a ver los carbonos, el doble enlace que está entre el carbono 5 y 6. Ahí no hay mucho que hacerle porque solamente tiene un enlace para cada lado, ¿verdad? Este está hacia acá y este está hacia allá, ¿verdad? Están opuestos también, es decir, que es E también, ¿verdad? Y finalmente me voy al carbono 8 y 9, ¿verdad? En el carbono 8 yo puedo ver que él tiene enlazado de un lado un cloro y del otro lado un carbono.
¿verdad? Si recuerdan las reglas de Canning y Prelog, el color es más pesado y por ende tiene prioridad. Y en el otro lado, en el caso del 9, solamente tiene uno. En este caso, los dos grupos están hacia el mismo lado. Eso quiere decir que es Z, ¿verdad? Entonces, antes de todo esto, a mí me toca indicar que estos son 3E, ¿verdad? 5E y 8Z, ¿verdad? Separados por coma. Que me parece que sí, todo eso coincide con la respuesta que estaba ahí, ¿verdad? ¿Queda claro, más o menos? Entonces, profe, nada más, bueno, con respecto al carbono 5E, ese se toma en base un opuesto al grupo etil, del que está enlazado al carbono del grupo 4. Digamos, entre el 5 y el 6, ese doble enlace solo tiene un grupo de cada lado, ¿verdad? Para este lado sería todo este grupo y para este lado sería todo este grupo. No tiene importancia, digamos, porque es uno solo, ¿verdad? Y están en dirección opuesta. Sí, correcto. Ajá, no tiene importancia el grupo que sea. Sencillamente es uno para cada lado y están en posición contraria, entonces es E. Ujú. Ok. A veces, vean, en la regla de, vamos a ver si puedo hacer esta pantalla un poquito más pequeña. Sí, que esto tenía como ese truquillo. En la regla de Canning y Prelog, ahí voy a quedarme en este carbono, en el carbono 3 y 4, ¿verdad? Hay, digamos, como una explicación o una manera de resolverlo que es como irlo poniendo en niveles, ¿verdad? Que por ejemplo en este caso, en el primer nivel, uno podría decir aquí hay un carbono y aquí hay un hidrógeno, ¿verdad? Y del otro lado, aquí hay un carbono y aquí hay un carbono, ¿verdad? Entonces, en este primer nivel, ¿verdad? Ya en el carbono de arriba hay una diferencia, ¿verdad? Es para allá. En el de abajo no, en ese primer nivel, digamos, estamos empatados, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos a un segundo nivel, que es los que están directamente enlazados, ¿verdad? Entonces los que están directamente enlazados a este sería hidrógeno, hidrógeno y carbono, ¿verdad? Mientras que del otro lado, el doble enlace, les decía, se toma como si fueran dos carbonos, ¿verdad? E hidrógeno, ¿verdad? Y este sería como el segundo nivel. Aquí ya hay desempate, ¿verdad? Porque en este hay dos carbonos y aquí solo hay uno, ¿verdad? Entonces por eso es para ese lado. Esta misma regla se puede usar de esa forma para R y S, irlo haciendo como por niveles. Me parece que en el material está como explicado de esa forma. Em, pero sí, ok, vamos a ver entonces un poquito de bueno, no sé si tienen alguna otra duda.
Si no, vamos a ver un poquito de el capítulo de los aromáticos, ¿verdad? Los aromáticos, son unos compuestos que tienen unas particularidades muy interesantes. Digamos, ustedes recuerdan que los carbonos que son sp2 em, tienen una geometría triangular plana, ¿verdad? Con ángulos de enlace de 120. Entonces, cuando uno enlaza 6 carbonos que tienen esa hibridación sp2 y ese ángulo de enlace, em, resulta ser que hacen un anillo que es totalmente plano, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, del ciclohexano, ¿verdad? Que el ciclohexano yo lo podría representar así plano, pero como habíamos visto anteriormente, en realidad los enlaces de él hacen este tipo de estructura, ¿verdad? Porque se curvan. En el caso del ciclohexano, perdón, en el caso del ciclohexano es así, en el caso del ciclo, el hipotético ciclohexatrieno, porque no existe como tal, ahorita lo vamos a explicar por qué, em, no ocurriría así, sería totalmente plano. ¿Y por qué no ocurre así? Porque vamos a ver, cuando uno entra a ver como la estructura, imaginémonos que yo ese anillo plano lo agarro y lo aplasto, ¿verdad? Lo volteo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, yo tendría de manera perpendicular a él los orbitales p, no, 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 ¿qué está haciendo esto? ¿Verdad? Entonces, cada orbital p me formaría por un traslape lateral un enlace pi. Em, ¿Verdad? Básicamente es así, hay un traslape lateral, ¿verdad? Que me genera el orbital pi. Ahora, por decirlo de alguna manera, a este orbital que está en morado, por ejemplo, le da lo mismo traslaparse con el otro que está en morado o traslaparse con el que tiene que la par en verde, ¿verdad? O con el que tiene que la par en negro. Es la misma cosa, básicamente. Es un orbital P que está a la par y hay electrones, ¿verdad? Lo mismo ocurre con estos dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, él no es como que pueda formar todos los enlaces al mismo tiempo. em, por decirlo de alguna manera, no me va a formar. ¿Qué hago con esto? Me está autocorrigiendo las formas. Y no sé qué hacer con esta pizarra. Un segundo, que es que aquí me está fallando.
Qué mal, no sé cómo puedo hacer para quitar este Smart Drawing, que no es nada smart. Bueno, tocará hacerlas así como tipo pilot, ¿verdad? Lo que les decía es que em, no es que se pueden formar todos los enlaces al mismo tiempo, ¿verdad? Esto sería una estructura totalmente incorrecta. A que vean que no solo a ustedes les pasa. ¿Cómo sería la estructura correcta? Digamos, en realidad, cuando se forman los otros tres dobles enlaces, ¿verdad? Como por decirlo de alguna manera, que este se mueva para acá, y este se mueva para acá, y este se mueva para allá, se rompen los dos anteriores, ¿verdad? A esto de que los electrones puedan moverse libremente de un lado al otro de la estructura, se le llama resonancia, ¿verdad? Y em, le confiere como una estabilidad adicional a las estructuras. ¿Por qué? Porque, digamos, los electrones son nucleofílicos, ¿verdad? Son como, aunque la estructura como tal no tenga carga negativa, pues tienes ahí un sector, una masa que está parcialmente negativa y eso tiende a ser reactivo. Pero si esa masa se puede mover, no está confinada a un solo lugar, eso lo hace más estable, ¿verdad? Em, no sé, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo em, tener a tres chicos de estos, em, encerrados en un cuarto que tenerlos en un parque de diversiones, ¿verdad? Tienen más espacio, ¿verdad? Están más tranquilos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Em, entonces, eso es lo que pasa. Este tipo de estructura le confiere una estabilidad adicional. Entonces, básicamente, em, la estructura real de este compuesto no es ni la que está aquí a la izquierda, ¿verdad? Voy a señalarla por aquí, ni esta, sino que es una mezcla de las dos. Em, algunas veces la podemos representar así como cualquiera de esas dos, o algunas veces también la podemos representar como una tuerca, ¿verdad? Em, ¿Por qué como una tuerca? Porque ese círculo lo que quiere decir es eso, ¿verdad? Que hay una localización electrónica, ¿verdad? Y en realidad es una estructura, perdón, más o menos como esta que les dibujaba acá, en la cual hay un sistema de orbitales arriba y un sistema de orbitales abajo, y los electrones se pueden mover libremente por todo el sistema de orbitales. Entonces, ¿por qué les decía que no existe el, el uno sería eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Sería el 135 ciclohexatrieno, porque en realidad esta localización electrónica les da propiedades muy diferentes a estos compuestos. Entonces, por esa misma razón, a este compuesto le vamos a dar incluso un nombre diferente, ¿verdad? Este que está aquí, ese señor, se va a llamar benceno, ¿verdad? Y cuando tenga esos tres dobles enlaces,
independientemente de que los represente como tal o los represente con el círculo, eh, ustedes tienen que tener presente que no se ubican en ninguna parte. O sea, tienen esa resonancia todo el tiempo. Es decir, que si yo dibujo, por ejemplo, un compuesto que es así y un compuesto que es así, ¿verdad? Que parece que la posición de los dobles enlaces cambió, es exactamente el mismo compuesto, ¿verdad? Porque estoy representando un compuesto que en la realidad no tiene esa localización electrónica. Ok. Vamos a ver qué más. En general, hay algunos criterios que no le vamos a entrar mucho para decir cuál compuesto es aromático y cuál no, ¿verdad? Que tiene que ver con el sistema de orbitales, con el número de electrones, que el anillo sea plano, ¿verdad? Normalmente son anillos de 5 o 6 carbonos, es lo más típico. Em, no necesariamente tiene que serlo, pero por lo general son anillos de 5 o 6 carbonos. Em, en algunos casos biciclos de 10 carbonos o cosas de ese tipo. Em, ¿Cómo sería un biciclo de 10 carbonos? Algo así como el naftaleno, ¿verdad? Que sería una cosa como esta, ¿verdad? Que ese anillo doble tiene resonancia en todo el conjunto. Em, ok, entonces, ¿cómo le damos nombre? Primero que nada, a un compuesto aromático. Como les decía, em, ya no es un ciclohexatrieno, sino que es un benceno, ¿verdad? La base. Entonces, hay algunos que tienen algunos nombres especiales, ¿verdad? Como este, por ejemplo, que les decía que se llama naftaleno, ¿verdad? O el que veíamos hace un rato, ¿verdad? El de 6 carbonos que decía que se le llama benceno. El metilbenceno también tiene un nombre eh, particular, ¿verdad? Este sería el compuesto que llamaríamos como metilbenceno, ¿verdad? Este se llama tolueno. Em, Como estos anillos son planos y son SP2, ¿verdad? Ahí sobre el anillo no va a haber RS ni nada de eso, ¿verdad? El grupo que sale en posición triangular plana, ¿verdad? No se va a mover ni hacia el frente, ni hacia atrás, ni hacia ninguna parte. Está en la misma dirección del anillo. Este, si yo nombro un, bueno, vamos a ver, hay un grupo de compuestos que tienen em, nombres particulares, ¿verdad? Por ejemplo, eh, estos que tenemos acá, ¿verdad? Ya hablábamos del benceno, del tolueno, ¿verdad? Hablábamos del naftaleno, hablábamos, bueno, de este no hemos hablado, ¿verdad? El estireno, del que se hace el poliestireno, que es un tipo de plástico, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, estos que son 3 anillos, ¿verdad? Este que están como en curva, por decirlo así, se llama fenantreno y este otro se llama antraceno. Em, el benceno y el tolueno son solventes, son los solventes que típicamente se utilizan para hacer el cemento contacto, el que se utiliza para pegar zapatos o para pegar tuberías de PVC, que tiene un olor así muy penetrante. Eh, Eso típicamente es benceno y tolueno, esos solventes aromáticos.
Se les llama aromáticos, en parte por eso, porque muchos de los compuestos tienen así un olor muy fuerte. Em, el naftaleno, de hecho, es la naftalina. ¿Ustedes conocen la naftalina que la gente utilizaba, por ejemplo, em, antes más que ahora? Y para que las cucarachas no coman, para, Baratísimo, vale como 500 la bolsa, por cierto. ¿eh? Ajá, ajá, para que no se coman la ropa que metéis Es en una para que las bolsilla. cucarachas no coman, correcto. ¿Eh? Pero dicen Ajá, que es cancerígena. sí, sí, la ¿Eh? mayoría de los aromáticos Dicen- policíclicos, este, son cancerígenos. Bueno, incluso benceno y tolueno también no son exageradamente carcinogénicos, pero sí son compuestos de cuidado, ¿verdad? Y además ustedes saben, por ejemplo, es el solvente como en los cementos de contacto, así. De alguna gente lo utilizaba también como para drogarse, ¿verdad? Para oler esa cosa. De hecho, ahora hay una tendencia como a tratar de sustituirlos por por otro tipo de compuestos, ¿verdad? Entonces, si yo nombro un compuesto como, por ejemplo, un derivado del tolueno o del estireno, em, vamos a volver la pizarra, vamos a ver. Imaginémonos que yo tengo un compuesto de este tipo y me faltaron los dobles enlaces. Voy a hacerlo así, ¿verdad? Este, y yo lo quiero nombrar como un derivado del estireno. Yo asumo que donde está el grupo alil, el grupo alil es este que está acá, esa es la posición 1, ¿verdad? Y lo demás, sigo las demás reglas, ¿verdad? Si yo numero hacia el lado derecho, voy a tener numeraciones menores, ¿verdad? Entonces numero por acá. 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Si utilizo como base el nombre de estireno, ya estoy contemplando todo esto, ¿verdad? Entonces no considero el grupo alil como un sustituyente, solamente considero como sustituyentes el cloro y el bromo. Entonces, ese compuesto, por ejemplo, se llamaría 4, no un color que sea mejor, 4 bromo, 2 cloro, estireno, ¿verdad? Siguiendo las mismas reglas, el bromo primero porque va con B y el cloro segundo porque va con C, ¿verdad? El estireno sería la cadena principal. Em, ahora, hay una excepción o una excepción, no, una regla que también se puede aplicar para los que son disustituidos. Voy a bajar un poquito, por ejemplo. Imaginémonos que yo tengo ya, ya, ese compuesto, ¿verdad? Ese compuesto, siguiendo las reglas que acabamos de ver, se le llamaría 2-yodo tolueno, ¿verdad? Si yo tomo como cadena principal el tolueno. O también podría ser em, este 2-metil, 1-yodo benceno, ¿verdad? Cuando yo tengo compuestos que son disustituidos en 1-2, también se vale llamarlos orto, ¿verdad?
Es decir, que yo en lugar de decir 2 yodo tolueno, le voy a decir orto yodo tolueno, ¿verdad? Y el orto se escribe como una O, que si la hacen en la computadora como en itálica, ¿verdad? Ujú. O podría ser orto metil yodo tolueno. Es decir, que el orto significa que es disustituido 1,2, ¿verdad? Y aunque em, a veces la gente hace un poco bromas de esto, ¿verdad? Porque la palabra para los argentinos significa una tontería, ¿verdad? Este, em, pues eso significa, ¿verdad? Es sustitución 1,2, ¿verdad? Por lo general se escribe solo la O em, para darle nombres, pero se podría escribir la palabra completa también, ¿verdad? Ok. Ahora, por ejemplo, em, a ver, hay unos compuestos que se llaman silenos, ¿verdad? Que por cierto, recientemente oímos en las noticias algo del sileno, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué fue lo que se escuchó del sileno? Que con agua y que ese fue un problema del Exactamente, agua ahí en Guadalupe y Moravia, algo así fue. exactamente, que cuando el agua sabía a gasolina, resulta ser que era sileno. Em, los silenos, Pero, profe, aquí está, usted acaba de decir que, profe, ajá, profe, sí, es que usted acaba de decir que los derivados de benceno, que los derivados de benceno son cancerígenos. sí, Dijo usted, no, ¿verdad? Hace un ratito con respecto a lo de la naftalina, no necesariamente pero todos. aquí el sileno debe ser, en este caso el sileno en efecto no es un derivado cancerígeno, por si la gente consumió esa agua. Este, no te manejo el detalle, pero supongo que si lo fuera, hubiese sido más el burumbum, ¿verdad? Por ejemplo, hay el clásico ejemplo que utiliza uno en química general es, ¿verdad? Vos tienes sodio metálico, que es un metal explosivo, ¿verdad? Vos tienes cloro gaseoso, que es un gas venenoso, ¿verdad? Y vos tienes cloruro de sodio, que es la sal que uno come, ¿verdad? Así pasa, por ejemplo, em, vos ves la sacarina, tiene anillos aromáticos. Vos ves la acetaminofén, por ejemplo, tiene anillos aromáticos. No necesariamente se metaboliza en el cuerpo de la misma manera y no necesariamente genera intermediarios que sean reactivos contra el ADN, que viene por ahí mucho de la carcinogenia de muchos de los compuestos aromáticos, ¿verdad? A veces una pequeña diferencia en la estructura hace una gran diferencia, ¿verdad? Un poco, eh, en algún momento hubo una discusión semejante con los coadyuvantes de las vacunas, ¿verdad? Que habían unos que era metilmercurio y etilmercurio. Son estructuras muy parecidas, uno es muy tóxico, pero el otro no, ¿verdad? Em, nada más ahí para tenerlo presente, ¿verdad? Pero bueno, les decía de los silenos, que los silenos en realidad son dimetilbencenos, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo de esta manera. Si alguna vez, si alguna vez ven una estructura de ese tipo en la que, vaya, este, por favor, en la cual aparece como un colochillo y no aparece, digamos, bien puesta la posición, significa que puede ir en cualquiera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sería 1,2 dimetilbenceno o un sileno, ¿verdad?
Entonces, lo que les quería decir es que si uno tiene, por ejemplo, un sileno en el cual los metilos están ubicados en 1,2, uno le podría decir 1,2 sileno o le podría decir ortosileno, ¿verdad? Ahora, podríamos tener un sileno también en el cual ya no están ubicados en 1,2, sino en 1,3, ¿verdad? Entonces se le podría llamar 1,3 sileno, pero también se le podría llamar metasileno, ¿verdad? Que se representa con la letra M minúscula en itálica, ¿verdad? Y también podríamos tener un sileno en el cual están en posición 1,4, ¿verdad? 1,4 sileno o parasileno, ¿verdad? Entonces, esto para tenerlo presente, esto se cumple en todos los aromáticos, es decir, algunas veces en lugar de, perdón, en todos los aromáticos disustituidos, es decir, que tengan dos sustituyentes, que si son en 1,2 se le puede llamar orto, si son en 1,3 se le puede llamar meta, y si son en 1,4 se le puede llamar para. Y si fueran en 1,5, No, profe, ahí no. Ahí vuelve a ser, creo que orto. vuelve a ser meta, digamos, sería igual que el Ah, 1,3. bueno, Ah, meta, bueno, meta, perdón, sí, sí. orto. Orto o meta. No meta, meta. El 1,6 sería el orto, otra vez. O sea, pasaría a ser 1,2, Sí, ¿verdad? Porque porque se se toma como numeraría. si ya le estaría dando vuelta al círculo Exactamente, se numeraría por el extremo más corto. Ujú. Este, ok. Entonces, la otra cosa que es muy importante de los compuestos aromáticos es que todas las reacciones que vimos la semana pasada, uno podría decir, em, hagámoslas aquí también, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo un compuesto de este tipo, ¿verdad? Yo digo, de ello, le voy a meter bromo 2 para hacer un compuesto así, ¿verdad? O digamos, o le meto 3 bromos, ¿verdad? Y le pongo uno en cada lado, perdón. Pues, ¿qué creen? No pasa esto, no pasa. Las reacciones de los alquenos no ocurren en aromáticos. ¿Y por qué no ocurren en aromáticos? Porque es lo que les decía de que el anillo tiene una estabilidad adicional. Entonces, por ejemplo, si uno hiciera esta reacción de aquí arriba, se rompe el anillo, se rompe la aromaticidad. Y eso, a la molécula no le gusta, ¿verdad? ¿Qué tal? Vuelvo así. ¿Qué tal? Em, este, em, entonces, en los aromáticos se cumplen unas reacciones que se llaman las reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? Que es diferente a las que habíamos visto, ¿verdad? Que casi todas eran de sustitución nucleofílica. Esta que vamos a ver acá se llama una sustitución electrofílica. Sustitución electrofílica aromática. ¿Y cómo es la sustitución electrofílica aromática? Em, yo tengo un anillo aromático
¿verdad? Ese anillo debe tener algún hidrógeno, ¿verdad? Es decir, el benceno tiene 6. Podría tener algunos sustituyentes, pero todavía tiene que tener un hidrógeno, ¿verdad? No puede estar todo sustituido. Y este yo lo pongo a reaccionar con un electrófilo, ¿verdad? Los electrófilos eran compuestos que eran deficientes en electrones, que tendían a ser positivos, ¿verdad? Lo contrario al nucleófilo. El nucleófilo decíamos que era que tenía un par de electrones y que muchas veces eran negativos, ¿verdad? Estos más bien son deficientes en electrones, o sea que es un tipo particular que es un tipo particular de ácido de Lewis. ¿Recuerdan los ácidos de Lewis? Más o menos, química general, un poquito. Básicamente es eso, un compuesto em, que puede aceptar un par de electrones. Entonces, por lo general tienen el octeto incompleto o, bueno, si son ya del segundo periodo, tienen algo vacío en el orbital D que pueden recibir un par de electrones. Entonces, ¿cómo es la reacción de sustitución electrofílica aromática entre un benceno y un electrófilo? Se sustituye el hidrógeno por el electrófilo. Esa es la reacción, ¿verdad? Ahora, lo único que cambia es cuál es el electrófilo, ¿verdad? Entonces, primero también vamos a ver un mecanismo general de esta reacción. ¿Cómo sería ese mecanismo general? También habíamos mencionado que un nucleófilo reacciona con un electrófilo. Entonces, ¿cuál es el nucleófilo aquí? El anillo aromático. Entonces, en primera instancia, semejante a lo que habíamos visto en el pasado, unos electrones de uno de los dobles enlaces atacan al electrófilo, ¿verdad? Formando un carbocatión de este tipo, en la cual el hidrógeno está pegado en el mismo carbono que el electrófilo. Ahora, en lugar de las adiciones como las que vimos al alqueno, que lo que pasaría es que en ese carbocatión ataca a un nucleófilo, para poder recuperar la aromaticidad, lo que va a ocurrir es que el par de electrones que formaban el enlace entre el carbono y el hidrógeno se van a venir a formar el doble enlace de nuevo y un hidrógeno se va a perder. ¿Verdad? Entonces vamos a tener un producto que es de esta forma, en la que se reemplazó el hidrógeno por un electrón. Ok, ¿cuáles son las reacciones de sustitución electrofílica aromática? Ya les enseño. Ese es el documento. Son son estas que están aquí, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, entonces, por ejemplo, en esta primera, que es una reacción de halogenación, el electrófilo es
cloro más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cloro más no existe como tal, ¿verdad? No es que usted va al laboratorio, ahí en el estante agarra un tarrito que dice cloro más, sino que se genera a partir de esta mezcla que es em, cloro 2 y cloruro de hierro. O eventualmente podría ser bromo 2 y bromuro de hierro, ¿verdad? Em, para la reacción que se llama nitración, ¿verdad? El electrófilo es este grupo que se escribe como un ONO, ¿verdad? Con el más en el nitrógeno. Otra vez, ese que es también un catión, no existe como tal, ¿verdad? No es que hay un cloruro de eso o algo así, ¿verdad? Sino que se genera a partir de una mezcla que se le llama mezcla sulfonítrica, ¿verdad? Ustedes recordarán, no sé si recuerdan del laboratorio, ¿cuál es el ácido más concentrado? ¿Qué concentración tiene? ¿Recuerdan? No. El ácido sulfúrico. Ajá, ¿y qué concentración tiene? Digo, porque ahí sí no me acuerdo, es que fue hace muchos años que, bueno, hace como 3 años que llevé el laboratorio, antes de la pandemia. El, el, sulf- el sulfúrico es 98%, es decir, que todavía tiene un 2% de agua, pero casi no tiene agua, ¿verdad? El nítrico es 65-70%, por ahí. Cuando uno mezcla esos dos, em, que es una mezcla así como bien violenta, ¿verdad? Ustedes saben, el nítrico emite vapores, em, forma in situ, digamos, este compuesto por deshidratación del ácido nítrico. Hay otra reacción que es la reacción de sulfonación, ¿verdad? La sulfonación, el electrófilo es un grupo sulfonato que también se genera en un compuesto que se le llama ácido sulfúrico fumante. ¿Qué es el sulfúrico fumante? Yo les decía que el sulfúrico es el más concentrado, pero que todavía tiene un 2% de agua. Cuando él se satura con em, trióxido de azufre, ¿verdad? Que si ustedes se ponen a ver el trióxido de azufre, si uno le agrega agua, y da ácido sulfúrico, es decir, pero vamos a ver, el sulfúrico es como una miel, ¿verdad? Un compuesto espeso, así, no emite vapores. Cuando uno lo satura de el trióxido de azufre, él vuelve a emitir vapores porque la mezcla, digamos, no es estable. Pero en esta mezcla inestable se forma em, ese electrófilo, ¿verdad? Otra de las reacciones es la alquilación de Friedel y Crafts. La alquilación, básicamente, ese grupo R es cualquier cadena alquílica, ¿verdad? Cualquier cadena de carbonos. Y se produce a partir de eh, de un aloalcano, ¿verdad? De un cloruro de alquilo o algo así, utilizando tricloruro de aluminio. El tricloruro de aluminio es deficiente, ¿verdad? Él tiene solamente 6 electrones en la capa de valencia, entonces puede aceptar dos más. Es típica base de Lewis. Entonces él tiende a arrancar ese cloro y a generarme el otro radical. Y finalmente la acilación de Friedel y Crafts, que em, vamos a ver este grupo, vamos a ver si puedo anotar por acá. Este grupo es algo, digamos que yo tengo el R,
tengo doble enlace con oxígeno y después el cloruro, ¿verdad? Es muy parecida a la de Río, es decir, lo que hace es arrancar el cloro y dejar un carbocatión, ¿verdad? Dejar una carga positiva en el carbono. La única diferencia es que tiene ese grupo carbono doble enlace oxígeno que se llama grupo carbonilo, ¿verdad? Esa es prácticamente la diferencia. Muy bien. La diferencia entre la alquilación de Friedel-Crafts y la acilación de Friedel-Crafts, básicamente, ¿verdad? Este, vamos a ver algún ejemplo. Tenemos que yo tengo benceno, ¿verdad? Y yo lo pongo a reaccionar con, em, con un compuesto que tiene esta estructura, ¿verdad? ¿Cuál sería el producto? Entonces, como yo les decía, ese catalizador lo que va a hacer es arrancar el floro, ¿verdad? Y sustituir un hidrógeno por la cadena alquílica, ¿verdad? Que es una cadena de 4 carbonos, ¿verdad? Lo que estaba antes enlazado al cloro, ahora está enlazado al anillo. ¿Y cómo sería el mecanismo de esa reacción? Vamos a ver cómo sería el mecanismo. Este, un segundito, regálame un segundo. Mecanismo. Yo les decía que lo que cambia en el mecanismo es la generación del electrófilo. Entonces vamos a ver el primer paso, que sería la generación del electrófilo. Sería que este cloruro, ¿verdad? Me va a reaccionar con el aro alcano para formarme el radical, ¿verdad? Y eventualmente lo voy a poner en la flecha porque es el otro producto, pero no nos interesa. El, el tetracloroaluminato, ¿verdad? Una vez entendiendo ese primer paso, el segundo es exactamente igual al mecanismo general. Es decir, ¿verdad? Viene el, el carbocatión, se agrega al aromático, ¿verdad? Y finalmente el hidrógeno se viene a restablecer el doble enlace y se pierde, ¿verdad? Como H más. ¿Verdad? Es decir, ahí se perdió un H más y en el otro se perdió un cloro con
con el tricloruro de aluminio, es decir, que el subproducto de la reacción, si uno lo quisiera poner, es HCl, ¿verdad? Pero la parte no orgánica por lo general no nos interesa. Pero sí se entiende el mecanismo, más o menos. Díganme algo. Sí, profe. Ok. Entonces, básicamente lo que cambia entre una reacción y otra es la generación del electrófilo, ¿verdad? Que em, em, tampoco hay que hacerle mucho, ¿verdad? Como yo les ponía hace un rato, en el caso de, em, vamos a ver, por aquí está el cuadrito de resumen, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de el, del cloro, ¿verdad? Se genera por reacción de estos dos. En el caso de la nitración se genera, ¿verdad? Es decir, este sería el primer paso de la nitración, este sería el primer paso de la sulfonación, este sería el que acabamos de ver, ¿verdad? El primer caso de la alquilación y este sería el primer caso el primer paso de la acilación, ¿verdad? Y el segundo paso de todos es el mismo, ¿verdad? Que donde está la carga positiva se agrega el doble enlace, ¿verdad? Aquí por el nitrógeno, aquí por el azufre, en estos dos por el carbono. En este caso, uno podría verlo simple, esto como un cloro más, ¿verdad? Y el otro como un tetracloroperrato. Em, ese cloro más se agrega el doble enlace, ¿verdad? Y finalmente pierde un hidrógeno para restablecer el doble enlace y continuar con la reacción. Entonces, em, ¿dónde le empieza uno a meter un poquito de em, complejidad a este asunto? Digamos, lo que no hemos visto es qué es lo que pasa este, cuando ya no es benceno, sino que ya es un grupo que está sustituido. Imaginémonos que yo tengo un compuesto con esta estructura, ¿verdad? Ese se llamaría fenolato, pero de eso hablaremos un poquito después, ¿verdad? Ese fenolato tiene estructura de resonancia no solamente en el anillo, sino además con ese grupo que está en esa cadena lateral que tiene varios electrones, perdón, este, disponibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo serían esas estructuras de resonancia? Por ejemplo, yo podría pensar que este par de electrones se mueve para acá y este par de electrones para acá, ¿verdad? Eso me daría una estructura de este tipo, ¿verdad? Yo podría pensar que ahora este par de electrones se mueve para acá y este par de electrones se mueve para acá, ¿verdad? Entonces, para hacerlo un poquito más bonito, ¿verdad? En este caso, yo tendría,
una estructura de este tipo, ¿verdad? Yo puedo tener que este otra vez se mueve para acá y este se mueve para acá, ¿verdad? Y eso me daría una estructura más o menos de este tipo. Y podría pensar que este se mueve para acá y este para allá, ¿verdad? Y eso me daría una estructura que es más o menos la que teníamos al inicio. Entonces, ¿por qué es importante entender estas estructuras de resonancia? Porque tienen una particularidad, que la voy a anotar acá en verde. Si yo le pongo atención en dónde quedan ubicados esas cargas negativas, me quedan en posición 1, 2, 1, 4 y 1, 2 otra vez, ¿verdad? ¿Y qué particularidad tiene este grupo O que estaba ahí? Que está metiendo electrones al anillo, ¿verdad? Él induce electrones. Entonces, los compuestos que inducen electrones hacia el anillo se llaman orto para orientadores. ¿Por qué? Porque este es un orto, este es orto y este es para. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sobre ese fenolato yo quisiera hacer, por ejemplo, una, una bromación, ¿verdad? Esa bromación se va a pegar preferentemente en las posiciones orto y para. ¿Por qué? Porque el electrófilo va a atacar donde hay mayor densidad electrónica. Y eso es en esas dos posiciones, ¿verdad? En orto y en para. No preferentemente en ninguna, sino que el producto sería una mezcla de ellas dos. Este, voy a pedirles un segundito porque eh, que me dejen ir al baño, qué pena. Ya ven. Mira, si yo dejé la grabación pausada hace rato, qué pena. ¿Cuándo la habré dejado pausada? Creo que me brinqué una parte aquí entonces. Bueno, ni modo. Em, sí, qué pena con los que lo están viendo en diferido. Hay una parte ahí que quedó sin grabar. Em, pero bueno, ahí en el canal de YouTube está la clase también del año pasado, ¿verdad? Por acá, por aquello de que si se hubiera quedado mucho sin grabar, ahí le pueden pegar una chequeada. Les decía que una reacción que es importante es la reacción de Grignard. La reacción de Grignard tiene varias particularidades, ¿verdad? El reactivo de Grignard, vamos a ver, imaginémonos que yo tengo bromuro de metilo, o puede ser cualquier aloalcano. Yo lo pongo a reaccionar con magnesio en éter seco, y el éter es los éteres en general son disolventes muy especiales, ¿verdad? Para este tipo de reacciones. Puede ser éter etílico, puede ser tetrahidrofurano, pero tiene que estar totalmente seco. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el magnesio se mete entre
entre el bromo y el carbono. Entonces vamos a ver, si nosotros antes teníamos que el bromo era un átomo muy electronegativo, ¿verdad? Polarizando este enlace, ¿verdad? Y dándole al carbono propiedades electrofílicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo sigo teniendo acá el bromo, que sigue siendo parcialmente negativo, pero tengo al magnesio, que es positivo, y por ende, el carbono de atrás se me convierte en un carbono negativo otra vez. Eso quiere decir que ese carbono ahora yo lo puedo utilizar como nucleófilo, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener, digamos, las típicas reacciones son una reacción de este tipo, ¿verdad? En la cual, bueno, vamos a ver primero la reacción. Yo lo pongo a reaccionar, digamos, con ese compuesto que estábamos hablando, el MgBr. ¿Y qué es lo que pasa? Que se va a pegar al carbono. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, este compuesto que les decía que tenía propiedades electrofílicas, ataca el doble enlace y el doble enlace se abre. Esto nos genera un ion acá que va a tener como contraion el MgBr y eventualmente a la hora de ponerlo en agua, por ejemplo, en un segundo paso, ¿verdad? Porque en el primer paso no puede haber agua, me va a generar ya el producto, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, otra de las reacciones, otra de las reacciones que es muy importante en los alcoholes son las reacciones de oxidación y reducción, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas de las cuales tenemos que hablar es qué significa en un compuesto orgánico el estado de oxidación. ¿Por qué? Porque ustedes, el carbono realmente tiene montones de estados de oxidación, ¿verdad? Van desde -4 hasta +4. Em, como él está en el grupo 4, ¿verdad? En el medio de los compuestos em, representativos, de los elementos representativos, dependiendo de cuál le ponga usted a la par, si le pone un átomo más electronegativo o uno menos electronegativo, va a tender a tener un estado de oxidación más negativo o más positivo. Em, en general, el hidrógeno tiende a ser lo más negativo y, por ejemplo, los halógenos, oxígeno, nitrógeno, más positivo. Y bueno, lo otro es que forma muchos enlaces con el mismo, ¿verdad? Los cuales, por supuesto, le aportan cero. Pero entonces, en orgánica, en química orgánica, solemos decir que un compuesto se oxida cuando pierde hidrógenos o gana oxígenos. Y por ende, se reduce cuando ocurre lo contrario, cuando pierde oxígenos o gana hidrógenos, ¿verdad? Es decir, em, un alqueno saturado, perdón, un alqueno es más insaturado, está em, más oxidado, por decirlo así, que el alcano correspondiente.
¿verdad? Y un alcohol está más oxidado que el alcano correspondiente también. Ok. Entonces, pensemos en un alcohol primario. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Este de acá que es el butanol. A mí me gusta el butanol porque yo em, hice el doctorado con unas bacterias que producen butanol, ¿verdad? Entonces, este compuesto yo lo podría oxidar, ¿verdad? A un aldehído. Y este aldehído yo lo podría oxidar a un ácido carboxílico, ¿verdad? El ácido carboxílico yo lo podría reducir a un aldehído y el aldehído lo podría reducir a un alcohol. ¿Cómo convierto yo el alcohol en el aldehído? Utilizo un oxidante débil, típicamente PCC, clorocromato de piridina, ¿verdad? Y si lo quiero, perdón, convertir en el ácido carboxílico correspondiente, uso un oxidante fuerte, típicamente ácido crómico, entonces RO4, ¿verdad? O también, esto se prepara como una mezcla entre dicromato de potasio y ácido sulfúrico, semejante al reactivo de Jones. ¿Cómo puedo hacer yo la reacción contraria? La reducción. Yo puedo convertir un aldehído en un alcohol utilizando ya sea un oxidante fuerte como el, el hidruro de litio y aluminio o un oxidante débil como por ejemplo el borohidruro de sodio. Y en el caso de un ácido carboxílico yo lo podría reducir, pero reducirlo hasta el alcohol utilizando un reductor fuerte como el hidruro de litio y aluminio. Ahora bien, hay algunas excepciones a esta reacción. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, yo en lugar de tener butanol, tuviera el butanol, yo le puedo tirar un oxidante fuerte y él no va a reaccionar. ¿Y por qué no reacciona? Porque yo no puedo formar un ácido carboxílico ahí. No me alcanzan los carbonos para hacer enlaces, ¿verdad? Entonces, por esa razón, esa reacción no procede. Y ahora bien, si yo tengo algo como, por ejemplo, el isopropanol, y yo le pongo un oxidante fuerte, viendo el esquema anterior, debiera de oxidárseme completamente hasta el ácido carboxílico, pero no, se me convierte en una acetona. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no me alcanzan los enlaces, ¿verdad? Entonces por ahí ando un poco. Em, una de las reacciones que no hemos hablado de momento es
cuando yo tengo un doble enlace y yo lo pongo a reaccionar con un peroxiácido, por ejemplo, pensemos en ácido perdón, en ácido peroxiacético, ¿verdad? Ellos me tienden a formar unos éteres cíclicos que se llaman epóxidos, ¿verdad? Los epóxidos tienen la particularidad de que pueden reaccionar em, para darnos reacciones que pueden parecer una SN1 o una SN2. Digamos, si yo pongo un epóxido de este tipo con HCl, ¿verdad? Él va a reaccionar parecido a una SN1, es decir, haciendo una apertura del anillo, formando un carbocatión para darme un compuesto más o menos así. Y si yo lo pongo a reaccionar con una base, me va a dar un compuesto, digamos, una reacción parecida a la SN2 en un solo paso concertado, ¿verdad? En la que el hidróxido ataca y el anillo se va, ¿verdad? Entonces, em, básicamente esas son las reacciones. Y no sé si les quedó alguna duda o algo más que les pueda ayudar de mi parte. Este capítulo, bueno, estos dos capítulos es bastante materia. Péguenle una buena estudiada, hagan toda la práctica que puedan. Si tienen dudas, me escriben, yo con mucho gusto. Y yo sé que tengo unas pendientes ahí en el correo, pero voy a tratar de sacarlas mañana. Eh, no sé, ustedes me dicen si hay alguna cosa más. Ah, profe, ya cuando regresemos de Semana Santa, el primer miércoles es la actividad de Extensa 2. Ya te digo. Es que quedó el calendario como medio ajustado este año, ¿verdad? Sí, algo así, por eso la pregunta. Más que nada por la Semana Santa fue que quedó así. Sí, porque yo creo que bueno, Sí, el año pasado fue actividad extensa 2 y casi que de inmediato fue la 3, algo así era. Fueron 4 actividades. Yo me acuerdo que el año pasado hicimos la 2 y casi como a los 15 días estábamos haciendo la 3 también. sí, sí, sí. O sea, hoy vimos las, el capítulo 6 y 7, ¿verdad? Viene Semana Santa y después viene el examen, correcto. Y después del examen tenemos 2 semanas que son ya los últimos capítulos y después la, el último examen y se acabó. Échenle ganas, vean, yo sé que este curso eh, tiene su complejidad, ¿verdad? Siempre la ha tenido. Eh, pero motívense a estudiar, a sacar el tiempito para, para sacarlo, ¿verdad? Para salir de eso. Échenle ganas. Yo sé que ustedes son una población que trabaja y tienen muchas responsabilidades y todo, pero este, hay que ir avanzando, ¿verdad? En esto. Profe, Ajá. lo de las autoevaluaciones, no hay forma de activar para que uno pueda ver las respuestas. Las autoevaluaciones, déjame anotar y mañana lo reviso. Voy a poner nombre. Es que yo las hago, pero no tengo cómo darme cuenta si las tuve buenas o las tuve malas y no deja volverlo a hacer tampoco. No sé Antes cómo lo para qué. dejaban volverlo a hacer. Bueno, es que en otras materias que yo he llevado, generalmente en esas autoevaluaciones, uno se mete, lo hace y ya de una vez le tira cuántas tuvo malas y cuántas tuvo buenas y de una vez lo vuelve a dejar a meterse a practicar. Es como tipo práctica, una autoevaluación, pero Ajá. no le veo como
como función a tenerla así de que usted no puede revisar nada. No Sí, sé. puede ser, yo no sé si ustedes lo han notado, pero es que este sistema es bien diferente al módulo que usaba el Aprendeu el cuatrimestre pasado. Ujú. Entonces puede ser por ahí que estamos como aprendiendo todavía em, de varias de las funciones, ¿verdad? Pero bueno, no, yo voy a revisar a ver si se puede. Ah, y había en esas autoevaluaciones preguntas de, de desarrollo. No eran, son todas de marcas con X. Entonces, esto debería de poder habilitar. No, Eso se sí, debería. de hecho, uno se mete, la hace y ya le da a terminar y ya después le sale, usted no puede revisar ese intento, como cuando, como igual cuando se hace una evaluación extensa que ya no lo deja revisar por unos días hasta que habiliten. Definitivamente no deja, no ni siquiera tiene como, o sea, para meterse para uno revisar a ver si están buenas o malas, no pone nada, ni siquiera una calificación, así queda igual uno. Ok. Sí, no voy a revisarlo, pero si son así de, de respuesta corta o de marque con X o así, sí se debería de poder ver. Acá me preguntan, deseo saber la tarea. Ah, bueno, si hay ahí algún error en la calificación de la tarea, mejor pónganme un correo en la plataforma para revisar a ver qué fue lo que pasó. Puede ser, en algunos casos, me parece que fue que el link no abría, ¿verdad? En ese caso, de ahí vamos a ver cómo lo solucionamos. Si me pueden corregir el link o, o algo así, ¿verdad? Ahora ahí lo estamos viendo. Ok. No, de mi parte eso sería.